Estaba yo el otro día buscando a mis hijos a través del multiverso, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de WandaVision. La historia nos deja un poco rotos nada más empezar, porque ya lo primero que vemos es que Wanda y Vision están casados, viven felices en un pueblo llamado Westview, y por algún motivo lo vemos todo en blanco y negro. De hecho, tal y como plantean la serie, parece la típica sitcom de los años 50, con una familia viviendo una vida normal, en donde suceden eventos cómicos, se oyen risas enlatadas, y el matrimonio intenta ocultar sus poderes al resto del pueblo. Por cierto, me hace gracia que en cierto punto Vision dice que su cabeza es indestructible, y no sé tú, pero creo que Thanos discrepa. El caso es que, como acabo de decir, estos dos viven una vida aparentemente normal. No sabemos por qué Vision está vivo, ni cómo llegaron ahí, ni nada, pero lo que sí está claro es que algo no va del todo bien. Cierto día el jefe de Vision y su mujer se van a cenar a su casa y tenemos la típica escena de los Simpson con los jamones al vapor, la aurora boreal en la cocina y al inspector Chalmers dando por saco mientras los demás intentan hacer la cena. Parece que estoy de coña, pero no. La escena es increíblemente parecida. Cámbiale un par de detalles y ya está. Por cierto, el jefe es un poco cabrón. O sea, aun por encima que lo invitan a cenar y se pone a tocar la moral con que apuren, se queja por todo y se comporta como un inspector de policía investigando una escena del crimen. Macho, cállate la boca y siéntate. Y aquí es donde se confirma lo que sospechábamos. Y es que ese pueblo no es muy normal, porque el jefe se atraganta con una almendra, pero Vision se la saca y se largan sin más. Una actitud de lo más extraña. Y por si eso fuera poco, justo en la escena final del capítulo se puede ver como alguien los está monitorizando, como si se tratase de un programa de televisión. Pero poco importa, ya que tras esto todo vuelve a ser como antes, con los protagonistas preparándose para un concurso de magia benéfico y chorradas del estilo. Nada que parezca llevar a ninguna parte ni que tenga la más mínima relación con lo que estábamos acostumbrados a ver en el UCM. Eso sí, en el proceso conocemos a dos vecinas importantes. La primera sería Agnes, cuyo nombre no tiene nada que ver con Agatha Harkness, y la segunda es Geraldine, que aunque parece un habitante más de Westview, descubriremos que juega un papel más importante. Y hablando de papeles, justo cuando los protagonistas iban a empezar la función, Vision se comporta como un payaso porque poco antes le dieron un chicle y se le quedó atorado en los circuitos. Ya ves, una máquina supuestamente perfecta creada por Ultron, derrotada por un simple chicle. ¿Qué es lo siguiente? ¿Que acaben con Kang con una regaliz? En fin, que pese al espectáculo lamentable que dieron, acabó saliéndoles bien de suerte y para cuando llegan a casa Wanda está embarazada. Lo típico, por la mañana estás normal y de repente ¡pum! Embarazo de 8 meses. Pero esperad, que por si esto nos parecía suficientemente raro, justo antes de entrar aparece un apicultor por las alcantarillas y como para Wanda no es bienvenido, retrocede en el tiempo y aquí no pasó nada. Vamos, que se podría decir que este pueblo puede cambiar a voluntad de la Bruja Escarlata. Y por si los contrastes de color que teníamos antes no fuesen un indicio de algo sobrenatural, coge Wanda y le da color al mundo en blanco y negro. ¿Por qué? Porque la película... porque es una bruja. Por eso y nada más. De hecho, parece que el rollo de las sitcoms evoluciona con cada capítulo, siguiendo el estilo clásico de los 50, luego de los 60 y actualmente estaríamos en los 70. En aquellos maravillosos 70. La familia Maximoff está sorprendida por el embarazo repentino, pero tampoco demasiado, porque cada vez que pasa algo raro, Wanda hace reset y San se acabó. De hecho, es algo que pasa con mucha frecuencia, ya que los poderes de la protagonista están más bien descontrolados. Y aquí es donde entra Geraldine, porque después de hacer el paripé con la cigüeña, las contracciones y demás historias cómicas, Wanda se pone de parto y tiene dos gemelos que nacen con ropa, sin el cordón umbilical, sin placenta, lo más normal, vamos. Y no os vayáis a pensar que Geraldine se sorprende. Y ya que estamos, Vision trajo un doctor con la supervelocidad y tampoco se cosca de nada. Tanta historia con lo de ocultar los poderes al pueblo y ahora mira, como si no pasara nada. Sea como sea, Vision escucha a Agnes cotillear sobre que Geraldine es una intrusa porque no tiene casa ni familia en Westview y Wanda se da cuenta de que es cierto cuando le habla sobre Pietro y Ultron. Así que se encabrona mucho con ella y la expulsa del pueblo sin que pueda darle explicaciones, dejando claro que ese lugar parece pertenecer a otra dimensión. Y aquí tenemos que retroceder un poco, porque resulta que la tal Geraldine en realidad es la hija de María Rambeau, ya sabéis, la amiga de la Capitana Marvel. Al igual que Medio Planeta, desapareció durante el lapso y para cuando regresó su madre ya había muerto. Vamos, que fue un regreso un tanto duro. Pero el caso es que Mónica trabaja para la corporación SWORD, que es más o menos lo mismo que S.H.I.E.L.D., pero en vez de llamarse escudo se llama espada. Igualito que Pokémon. Es más, hasta diría que tiene algún agente de Hydra por ahí infiltrado. Tiempo al tiempo. Supuestamente los de SWORD se centran más en investigar movidas espaciales, pero en esta serie prefieren centrarse en Wanda y todo lo que rodea a Westview, ya que al parecer hay personas desaparecidas. Así que ponen a Mónica al día y en vez de dejarlo en tiempo para asimilar que pasaron 4 años de su vida en cuestión de segundos, la mandan a investigar el poblado. Una vez allí se encuentra con Jimmy Woo, que por si no lo recordáis, es el policía que no paraba de tocarle las pelotas a Ant-Man. Y ojo a lo que nos dicen, porque según la policía local, el pueblo de Westview no existe. Y no solo eso, sino que además parece que sufren algún tipo de amnesia colectiva con la que son incapaces de ver la señal de bienvenida y las casas del fondo. Es decir, que los vecinos de la zona ignoran inconscientemente la existencia de Westview, pero la gente de fuera sí que puede verlo. Tanto es así que Mónica intenta investigar la zona con un dron y de repente desaparece. Y efectivamente, ese dron es el helicóptero de color que vimos en los primeros capítulos. Entonces, como no tienen del todo claro qué está pasando, Mónica se acerca y es tragada por el pueblo. Y yo me pregunto, ¿por qué tocas? Se supone que trabajas para una empresa seria que lidia con
amenazas espaciales de todo tipo. Si de repente ves un campo de fuerza rarísimo, ¿cómo se te ocurre tocarlo? ¿Estás tonto o qué? ¿Y si fuera radioactivo o te diera una descarga eléctrica qué? Es que ya parece el Doctor Doom de los fancuatrósticos, que todo lo que mira ya lo tiene que tocar. 24 horas después de que Mónica fuese tragada por Westview e interpretase el papel de Geraldine para acercarse a Wanda, los de SWORD contrataron a Darcy para que los ayude con la investigación. Y sí, una vez más reutilizan a un personaje casi olvidado cuya última aparición fue en la infame Thor El Mundo Oscuro. Motivo más que suficiente para olvidarnos de ella. Como podéis ver, lo de este poblado es más serio de lo que parecía y la organización montó una base en los alrededores. Y como había mucha radiación de fondo y no sé lo qué, ahora pueden ver lo que pasa dentro gracias a un televisor, representando así los capítulos de la sitcom y dejando claro que eran ellos los que monitorizaban a Wanda. También te digo, un poco cogido con pinzas, porque una cosa es que Wanda haga una realidad propia como si fuese una comedia familiar y otra que gracias a la radiación sean capaces de verlo todo como si fuese una serie. Es decir, ¿por qué tienen esa perspectiva? Cada vez que los personajes miran a la cámara es como si viesen al monitor. ¿Qué pasa? ¿Que la radiación de fondo se concentra justo en ese punto? ¿Y qué hay de las risas enlatadas y los créditos? A ver, ya sé que es una historia de superhéroes donde hay personajes que saben hacer magia, pero se supone que lo de este televisor parte de una base científica, y sin embargo no tiene ningún sentido. No es algo extremadamente grave, pero sí que me parece un tanto perezoso a nivel argumental. Lo que pasa es que cuando alguien comenta esas cosas siempre viene el típico que dice: ¡ay, es que habiendo magos y gente volando no tienes por qué fijarte en estas cosas! Y a esto respondo lo mismo de siempre. Una historia puede ser todo lo ficticia que quieras. Puedes meter monstruos, magia, alienígenas, tecnología y un largo etcétera. Pero todo aquello que se supone que es real, como por ejemplo la existencia de seres humanos, pues debe ser acorde con la realidad. Es como si ahora Darcy puede saltar 25 metros porque sí, sin justificar que tenga poderes ni nada. Simplemente salta 25 metros de alto por la cara y hacemos como si no pasara nada. Sería raro, ¿no? Pues eso, que siempre tengo que explicar lo mismo. En cierto punto envían un agente para sacar a Mónica por las alcantarillas, ya que nadie puede cruzar el campo de fuerza, y ese agente es el que fue representado por un apicultor poco antes. Así que una vez más Wanda lo expulsa y luego volvemos a donde lo habíamos dejado antes. Justo cuando tiene a los gemelos, descubre a Mónica y la echa de Westview. Y ahora sí que sí, ya está todo visto y los elementos van a suceder cronológicamente. Pese a que Mónica atravesó varias paredes cuando la echaron de Westview, parece que no tiene ningún hueso roto. Así que siguen investigando a la Bruja Escarlata, indagan en su pasado y los jefes empiezan a creer que es malvada porque quería llevarse los restos de Visión, ignorando que ayudó a luchar contra Ultron, Thanos y estuvo colaborando con los Vengadores durante años. Pero bueno, había que poner un jefe molesto y aquí lo tenemos. Mientras tanto, Wanda y Visión cuidan de sus hijos, que crecieron muy de repente, y en cierto punto Agnes se ofrece para ayudarlos y dice algo raro sobre repetir una toma porque no salió según lo esperado, cosa que deja a Visión con el culo torcido y saca momentáneamente a Wanda de su fantasía. Y con esto tengo que decir que Visión es un ahuevonado de los grandes, porque vamos a ver, una tipa te dice de repetir una toma y eso te hace sospechar que estás viviendo en una especie de simulación, pero lo de vivir en un mundo en blanco y negro que luego se vuelve colorido, el no recordar nada de tu pasado, que tu mujer se quede embarazada en 4 segundos, que tus hijos crezcan de un día para otro y todas las movidas raras de antes, no, eso es lo más normal del mundo. Espabila, anda, espabila. Las sospechas de Visión se acentúan todavía más cuando en cierto punto libera momentáneamente a uno de los habitantes, el cual le pide ayuda y le dice que están todos atrapados. Así que mientras este investiga sobre Westview y Wanda reescribe la realidad a su antojo, los de SWORD meten un dron para investigar la anomalía y nos meten el clásico estereotipo de jefazo incompetente, porque en cuanto localiza a Wanda, ordena disparar con el dron, enfureciendo a la bruja hasta el punto de obligarla a salir del poblado y amenazarlos a todos con que la dejen en paz o habrá consecuencias. Y esta escena está para impactar al espectador, dándonos a entender que la que ayer fue una heroína, hoy es una villana, pero la jodieron demasiado con el detonante. Es que tío, ¿qué te hace pensar que una vengadora con poderes de todo tipo va a caer ante un juguete del Toys R Us que dispara cáscaras de bellota? Es que ¿cómo se puede ser tan palurdo? ¿Por qué siempre los que están al mando tienen las neuronas justas para no cagarse encima? Es que macho, estas cosas me sacan de la trama. Pues eso, que Wanda es mala, tiene secuestrada a toda esta gente y prefiere vivir en la Matrix antes que asimilar la muerte de su robo marido. Volviendo a la sitcom, se les murió el perro que encontraron el día anterior y Wanda dice que no puede devolverlo a la vida, pese a que con Visión sí que pudo hacerlo, al menos dentro de los límites de la anomalía. Entonces su esposo le dice lo que descubrió con aquel habitante asustado y le echan cara que lo que está haciendo está mal. Pero esta hace como que no entiende, se pone en plan político promedio de España, dice que no sabe cómo empezó todo y aprovecha la más mínima distracción para cambiar de tema. Y atentos, porque de repente llama a la puerta ni más ni menos que Quicksilver, pero no el hermano que murió en Sokovia, sino la versión de los X-Men. O eso es lo que pensamos todos al principio, porque ya os adelanto que este personaje es posiblemente la mayor decepción de la serie. Resulta que tras esta visita inesperada, el supuesto Pietro se queda a vivir con ellos y celebran Halloween como si nada, se olvidan de la movida de esclavizar a una comunidad entera y tanto Wanda como Visión se disfrazan con sus trajes clásicos. Mientras tanto, Hayward se empeña en querer matar
matar a Wanda por si no quedó claro que era un incompetente, y como Mónica, Darcy y Jimmy le dicen que se lo piense, pues los expulsa. Así por la cara. Me parece que este tío no está muy familiarizado con el concepto de despido improcedente. Pero no pasa nada, porque el grupito noquea a unos guardias, hackea la red de seguridad de SWORD y se dan cuenta de que su jefe les oculta información importante. Vaya, que avispados. Volviendo con Visión, en vez de hablar con Wanda sobre lo que hace, prefiere investigar por su cuenta hasta llegar a los límites del pueblo, en donde descubre que la gente se queda paralizada, como si de alguna manera estuviesen bugueando la Matrix. Entonces libera a Agnes de su trance y esta de repente lo reconoce como un vengador y le dice que murió en la Guerra del Infinito. Así que el vengador sale de los límites y se empieza a desintegrar porque, tal y como suponíamos, esta versión del personaje solo puede vivir dentro de la zona, ya que, como bien dijo Agnes, en el exterior está muerto. Entonces, para no perder a su marido, Wanda amplía la zona y absorbe tanto a Darcy como a unos cuantos miembros de SWORD. Y al mismo tiempo, como Pietro se dio cuenta de la farsa, es atacado por su supuesta hermana a causa de un comentario fuera de lugar. Es decir, que a Wanda se le está yendo la pinza más de la cuenta. A estas alturas, la protagonista empieza a dudar sobre el sentido de Westview y el por qué hace lo que hace, hasta tal punto que la anomalía se está volviendo inestable, y en cuanto a Mónica y Gus, se libraron de los guardias que casi los pillan y descubren que el plan de Hayward es convertir a Visión en un arma. Así que esta decide que se va a meter en la anomalía y, tras fracasar con un vehículo blindado, comprende que la única manera que tiene de entrar es yendo a palo seco. Y es que al parecer Mónica tiene habilidades especiales que no sé si las consiguió al cruzar por primera vez, si fue cosa de la Capitana Marvel, si es una mutante o sabe Cristo. Pero el caso es que todo esto la acabaría convirtiendo en una futura superheroína conocida como Fotón. Y no porque le guste posturear en Instagram, sino porque tiene unos poderes muy del estilo de Carol Danvers. Bueno, con el tiempo ya la conoceremos mejor. El caso es que Visión no se desintegró del todo gracias a Wanda y se topa con Darcy en medio de la anomalía, a la cual libera de su trance y esta lo pone al día de lo que pasa afuera. Entonces, regresando con Mónica, tiene un encontronazo con la Bruja Escarlata y pelea con ella. Pero sorpresa, porque como dije antes, ahora tiene poderes y más o menos la mantiene a raya. Sin embargo, aclaran las cosas bastante rápido y se revela que la verdadera villana detrás de todo esto es ni más ni menos que Agnes, cuyo verdadero nombre es Agatha Harkness. Vaya, ¿quién lo diría, no? Resulta que esta mujer es una bruja que utilizó magia oscura para manipular a Wanda y estudiarla de cerca, ya que según una profecía, la Bruja Escarlata posee la llamada magia del caos, con la cual puede modificar la realidad a su antojo y, como toda villana que se precie, pues quiere robarle los poderes. Y mientras le explicaba todo esto en el sótano de su casa, Mónica se quedó atrás por algún motivo que no entiendo y para cuando se quería colar dentro fue capturada por Pietro. Para entender un poco quién es este personaje tenemos que retroceder a 1693, época en la que si una mujer sabía sumar 2 más 2 era tachada de bruja y la quemaban en la hoguera. Y más o menos querían hacer eso con Agatha, porque el gremio de brujas la pilló usando magia oscura y se la querían cargar por ser peligrosa. Así que esta acabó con todas y desde entonces estuvo estudiando una manera de conseguir la ya mencionada magia del caos. Y aquí es donde entra Wanda, porque una vez fue localizada, Agatha quiere saber cómo se las apañó para crear Westview, porque lo de crear a Pietro para descubrirlo mediante la manipulación emocional no sirvió del todo. También te digo, si querías usar a un falso hermano de Wanda para que te dijera lo que quieres, bien pudiste haberle puesto la cara del de verdad, y ya de paso no burlarse de la muerte de Visión, porque tía, vaya forma más innecesaria de cagarla. Y ya que estamos, si puede manipular a Wanda tan fácilmente, bien que pudo haberlo hecho de primeras, porque lo de pasarse varios días viviendo en una sitcom no creo que sea muy divertido, que digamos. En cualquier caso, ahora que tiene a Wanda bajo su control, indaga en su pasado para ver si así comprende de dónde vinieron sus poderes. Y tras varios flashbacks descubre que aunque despertaron con la gema de la mente, en realidad ya estaban ocultos dentro de su cuerpo. Es decir, que tanto Wanda como su hermano eran mutantes. Y espero que en el futuro corrijan esto, porque su padre se supone que es Magneto. Así que este tío o es su padrastro o todavía sigue con vida. Al final, después de mucho indagar en su pasado, se revela que Wanda fue a las instalaciones de SWORD porque quería celebrar un funeral para su marido y enterrar los restos como una persona normal. Pero la empresa lo estaba desvalijando y como lo querían convertir en un arma no le entregaron el cuerpo. Que bueno, desde que mataron a Visión hasta el final de Endgame pasaron como 4 años. ¿En serio tardaron tanto tiempo en empezar a desguazarlo? ¿Por qué en todos estos años no se pusieron manos a la obra? Sobre todo teniendo en cuenta que Thanos los puso a caldo. Digo yo que lo más lógico sería conseguir nuevas armas lo antes posible, por si a otro alienígena se le da por volver. Puesto que los de SWORD no le quisieron dar los restos a Wanda, esta se va al pueblo de Westview, concretamente al lugar en donde tenían planeado empezar de cero. Y como no puede soportar el dolor, se desmorona e inconscientemente crea la famosa anomalía, modificando el poblado a su antojo y creando una reminiscencia de Visión. Y así fue como empezó todo. Entonces, regresando al presente, Agatha cree que Wanda es peligrosa y ataca a sus hijos bastante de gratis, provocando así a la protagonista para así tener una pelea con ella y robarle su magia en el proceso. Pero ojo, porque llega un nuevo personaje, y es que poco antes Hayward consiguió activar a Visión Blanco, que es precisamente el arma que tanto quería crear, y en pleno combate de brujas interviene para atacar a Wanda. Pero por suerte llega el Visión bueno y le planta cara. Y la pelea vendría a ser eso: Visión Rojo contra Visión Blanco y la Bruja Escarlata contra Agatha Harkness. Mientras tanto, Jimmy intenta evitar que Hayward mate a una vengadora y este lo deja esposado en un granero, pero no se le ocurrió ni poner vigilancia ni quitarle el móvil, porque ya sabéis, si es el jefe, es un incompetente. Entonces Jimmy llama al FBI y una vez
vez más en la anomalía, Agatha revela que el destino de la Bruja Escarlata, según el libro de los condenados, es destruir el mundo. Así que libera a todo el pueblo de su control mental para que se sienta mal, y Wanda comprende que les hizo daño y rompe el hechizo de la anomalía, liberando así a todos los habitantes. Paralelamente, Mónica descubre que Pietro en realidad era un chaval normal y corriente llamado Ralph Bonner que estaba siendo controlado por Agatha. Y esto no es que sea decepcionante, es incluso peor. Vaya forma de jugar con la ilusión de los fans. Lo peor es que Agatha le dio supervelocidad para imitar a Pietro, pero no le puso la cara de Pietro. En fin, lo dicho, una jugada bastante sucia por parte de Disney, solo para que los que vieron X-Men pensasen que íbamos a ver la mejor versión de Quicksilver hasta la fecha. Pero ya veis que no. En cuanto a los Visiones, gana la versión malvada y tanto el bueno como los hijos se debilitan por la apertura de la anomalía. Porque claro, a diferencia de los demás habitantes, no son reales. Sin embargo, más pronto que tarde la familia pelea en conjunto, porque sí, los hijos también tienen superpoderes, y entre todos le plantan cara a Agatha. Entonces aparece Hayward y se pone a dispararle a los hijos de Wanda, así, con 2 cojones. Más gratuito imposible, que no se note que es un inestable mental. Por suerte, Mónica para las balas con sus poderes y Darcy envista a Hayward para que deje de molestar. Y en cuanto a los protagonistas, el Visión bueno le aplica el filosofía no jutsu al malo y lo vuelve neutral, porque si está programado para destruir a Visión y él también es Visión, se tendría que autodestruir. Y eso lo deja todo loco y al final se pira. Y ya con Wanda desata todo su poder de golpe y tiene la pelea final con Agatha, a la cual deja aparentemente sin poderes, aunque más bien creo que la debilitó solo, y ahora que fue derrotada la convierte en un habitante más de Westview y la deja en un trance permanente para que no moleste a nadie. Pero claro, ahora que Wanda sabe que le estaba haciendo daño a toda esta gente, acepta que Visión ya no está y que su familia no es real. Por lo tanto, se despide de ellos por última vez y deshace la anomalía definitivamente, liberando al pueblo, perdiendo a su familia y abandonando Westview para siempre. Así que ahora que zanjaron esto, las autoridades detienen a Hayward por ser un cafre sin sentido común y un Skrull infiltrado afirma que Nick Fury quiere ver a Mónica en una base que tiene en el espacio. Porque claro, recordemos que Nick supuestamente abandonó la Tierra hace mucho tiempo. No sabemos cuánto, pero viendo lo mal que implementaron Capitana Marvel, no me extrañaría que nos encontremos con más errores argumentales. Y ya por último, Wanda ahora vive aislada en las montañas y se dedica a leer el libro de los condenados para aprender la magia de Agatha, cosa que no la volverá loca, ni tampoco la hará viajar por el multiverso para robar la familia a otra versión de sí misma. ¿Qué va? Todo saldrá bien. WandaVision es la primera serie del UCM y curiosamente, tras haberme visto unas cuantas, creo que es de las mejores. Porque con el tiempo se les fue la pinza completamente y sacaron tal cantidad de contenido que descuidaron de mala manera la calidad de este. La historia de esta serie me pareció interesante y muy fuera de lo convencional. El concepto de una dimensión paralela creada por Wanda en la que vive en una sitcom sin que nadie sepa qué está pasando, le dio un toque muy personal que Disney jamás se atrevería a darle a ninguna de sus películas. Este tipo de decisiones solo podrían funcionar en formato serie, y la verdad es que tal y como lo plantearon me pareció bastante original. Por lo menos no es la típica trama de un superhéroe contra un villano, que vale, en los últimos capítulos es precisamente eso, pero que se hayan atrevido a darnos varios episodios en blanco y negro, y otros tantos en donde la mayor parte del tiempo se la pasan haciendo chorradas, mientras que de vez en cuando nos sueltan alguna pista sobre el exterior, fue una apuesta arriesgada que desde mi punto de vista salió bien. Sí que es cierto que al no estar acostumbrado se puede hacer un poco aburrida al principio, pero creo que nos dieron suficientes momentos raros como para que estemos pendientes de la trama. Ya cuando vemos los anuncios de Hydra, los contrastes de color y los fallos en la Matrix de los personajes, entendemos que Westview no es el pueblo feliz que aparenta ser, y por la manera en la que van encajando las piezas poco a poco, consiguen que tengamos ganas de ver el siguiente capítulo hasta terminar la serie. ¿Pudo haber sido mejor? Pues claro, pero oye, viendo las últimas películas que sacaron, creo que WandaVision le dio un toque de aire fresco al UCM. A su vez, como era de esperar, al ser una serie se atrevieron a darle un tono más serio, sin las cortadas de rollo típicas de las películas, ni los chistes infantiles, ni todos esos momentos de vergüenza ajena que nos tienen hasta los cojones, pero que por algún motivo lo siguen metiendo con calzador en cada largometraje. Evidentemente, WandaVision sigue teniendo la comedia de Marvel, pero no es tan lamentable. De hecho, incluso diría que es algo turbia, porque pese a que parece una comedia familiar, al saber que los habitantes están secuestrados, toda esa felicidad falsa genera un contraste un tanto incómodo hacia el espectador. Y el final pues creo que es bastante emotivo. Es más triste el sacrificio de Wanda por unas reminiscencias que ni siquiera son reales que por ejemplo todas las muertes en las películas de Thor, que los despachan en segundo plano y te la suda completamente. Otro detalle muy bueno de esta serie es que aprovecharon ciertos personajes que ya tenían varias apariciones pero que nunca tuvieron un papel relevante, como por ejemplo Darcy o Jimmy Woo. Ahora por lo menos no cayeron en el olvido, y del mismo modo también supieron introducir nuevos personajes importantes como Visión Blanco o Fotón, que apenas mostraron un indicio de sus poderes pero está claro que volverán a aparecer en el futuro. Su conexión con las películas es decente, es decir, te enseñan un Skrull, mencionan cositas de Sokovia y otros eventos del UCM, pero eso no significa que te veas forzado a verla, porque por ejemplo una de las cosas que más me tira para atrás es el tener que tragarme una docena de series para poder entender las futuras películas. Sin embargo, por el momento, aunque haya conexión entre ambos formatos, las series son más como un spin-off de la saga principal. Si las miras bien, pero si no tampoco pasa nada. Aunque bueno, está claro que a la larga harán falta, y como la cosa siga a este ritmo vamos a
sufrir una saturación de campeonato. Las referencias a los cómics no estuvieron mal, y el CGI, al tener menos presupuesto para una mayor cantidad de metraje, es evidente que será peor que en las películas, como lo era por ejemplo el de Pacificador en su día. Sin embargo, viendo Thor 4, Doctor Strange 2 y otras películas recientes, creo que el tema del CGI es más un problema de meter prisa que de presupuesto, así que no sé si justificarlo del todo. Pero no todo es positivo. Por ejemplo, algo que me tiene hasta las pelotas es la intro de Marvel Studios. Llevamos 10 años con la misma introducción y con la misma musiquita, y sí, vale que es su marca personal y todo lo que tú quieras, y en las películas hasta me parece lógico que la pongan, pero en cada capítulo de la serie es un coñazo absoluto. Tío, pones un logo un par de segundos y ya, no una introducción súper épica con orquesta de fondo, que de verdad, las primeras veces me gustaba, pero es que ya estoy saturado. Y sí, ya sé que se puede saltar, pero pasa lo mismo con las introducciones que tienen dubstep en los tutoriales de YouTube, y a todo el mundo le parecen un chusco. Esto no es un problema exclusivo de WandaVision ni mucho menos, pero ya que estoy reseñando las series, pues lo comento. A ver si hacen una intro más corta para las series, o que la pongan solo en el primer capítulo de cada una, porque esto es repetitivo hasta el hartazgo y hasta me parece un tanto egocéntrico, ya que nadie empieza a ver una serie por el capítulo 2, ni el 3, ni el 4. Pones el logo en el primero y si la siguen viendo, pues ya saben de quién es. Así de sencillo. Otro problema fue la distribución de las escenas postcréditos, porque no las hay en los primeros capítulos, pero de repente en el 7, 8 y 9 sí las hay. Y claro, llegas al último episodio y de repente aparece Visión blanco, Mónica está capturada y estáis más perdidos que la hostia. Este tipo de cosas funcionan bien en las películas porque ya es costumbre, pero tío, en una serie también. ¿Por qué no te limitas a incluir todo el contenido del tirón y luego pones los créditos? Es que así estáis confundiendo a la gente. Y mira que al principio lo comprobaba seguido, pero claro, si en los 6 primeros episodios no hay escena, pues doy por hecho que no la habrá en ninguno. Y en el último capítulo, al ver toda esa movida, tuve que volver atrás para ver si me había dejado algo, y efectivamente, porque para colmo son escenas postcréditos con eventos importantes. Otro fallo de WandaVision es el gran clásico del UCM, y es el por qué no llaman a los Vengadores o a otra persona que pueda ayudarlos, como por ejemplo el Doctor Strange. Es decir, tienes una anomalía que se está expandiendo y pone en peligro a la gente, sabes que es culpa de una Vengadora y no se te ocurre llamar a sus compañeros para que intenten dialogar con ella o combatirla en el caso de que se ponga hostil. Es el mismo problema de siempre y dudo mucho que lo consigan parchar adecuadamente de aquí en adelante. Nos lo vamos a comer con patatas sí o sí. En cuanto a los personajes principales, creo que la mejor fue Wanda con diferencia, porque si ya antes era poderosa, con esta serie descubrimos que puede serlo todavía más. De hecho, aquí es cuando desata su verdadero potencial como la Bruja Escarlata, con toda la movida de la magia del caos, la profecía sobre destruir el mundo, el libro de los condenados. Tenemos ante nosotros a una auténtica bestia que tarde o temprano va a causar problemas de verdad, más incluso que en el multiverso de la locura. De hecho, aunque estaba siendo manipulada por Agatha, se notan ciertos comportamientos egoístas en ella, sean conscientes o no, y a estas alturas es bien sabido que al haber sufrido tanto, ya no será la superheroína que conocíamos. El fallo es que el resto del elenco tuvo sus carencias. Por ejemplo, Visión sigue siendo un personaje noble que se parece mucho al que conocíamos, pero como de costumbre está nerfeado, aunque por lo menos aquí se justifica con que es una proyección creada a partir del poder de la gema de la mente que tiene Wanda en su interior, de cuando Hydra despertó sus poderes y demás. Una movida un poco liosa, pero lo dicho, el nerfeo está más justificado que en todas las películas en las que daba auténtica pena. Es más, su sacrificio en esta serie me pareció más emotivo que el de Infinity War, así que en ese sentido me quito el sombrero. El problema es que se comporta como un tolai durante toda la serie y cuando parece que está empezando a entender lo que pasa, en vez de hablar con Wanda se deja distraer constantemente. Y eso es frustrante porque se supone que Visión es una inteligencia artificial sin límites. Una cosa son las chorraditas de la sitcom, pero que Wanda cambie de tema y el tipo no vuelva a mencionárselo es un tanto raro. Hayward como villano es un parguela de campeonato más plano que una baldosa. Su motivación es injustificada, lo mires por donde lo mires, y tiene absolutamente todos los clichés de empresario malvado, despidiendo a los buenos, actuando a escondidas, perdiendo el control cuando ve que va perdiendo y finalmente siendo derrotado de refilón y sin que nadie le haga mucho caso. Agatha en cambio me pareció mucho más interesante, ya que la brujería es un tema que no se tocó demasiado en el UCM y se siente bastante fresco. Además, por un momento tuvo a Wanda bajo su control, así que aun habiendo perdido contra ella, es una villana a tener en cuenta que además sabemos que va a aparecer de nuevo. Así que oye, pudo tener más participación, pero lo poco que enseñaron no estuvo mal. Lo que sí estuvo feísimo fue lo de Pietro, o mejor dicho, Ralph Bonner. Que nos hayan dado a entender que íbamos a tener un multiverso en el que veríamos al Quicksilver de X-Men interactuando con Wanda y que al final fuese un chaval normal, me pareció una grandísima cagada, porque no fue casualidad que hubiesen seleccionado a Evan Peters para interpretarlo, ni tampoco que tuviera el mismo falso poder que Pietro. Esto fue una jugada asquerosa por parte de Marvel para que la gente se viese la serie, y este tipo de cosas lo único que consiguen es que perdamos la confianza en la empresa. Lo de Mephisto ya fue culpa de la comunidad, que empezaron a conjeturar a lo loco y se les fue la olla. Pero esto es un engaño, lo mires por donde lo mires, y a mi parecer fue un gesto muy feo por parte de Marvel Studios. Y luego los demás fallos que pueda tener la serie ya los comenté por encima. WandaVision tuvo críticas variadas, pero repito que para ser la primera serie de Marvel la considero una de las mejores, y desde luego una forma diferente
enfoque de plantear las historias del UCM, pudiendo tomarse con calma el desarrollo de sus personajes y contándonos qué fue de ellos mientras X peleaba con este y aquel peleaba con el otro, lo cual sirve de parche para el mayor agujero de guión de la franquicia, al menos de cara al futuro. Puede que como producto audiovisual no sea perfecto, pero al igual que con Eternals está bien que de vez en cuando intenten cosas nuevas, y aunque de primeras tengan sus carencias, creo que se deben apoyar tanto o más que el resto de productos, porque si Disney ve que funciona, empezará a ramificar un poco más su contenido y a salirse de la fórmula de siempre, y eso a largo plazo acabará compensando. Si solo vemos al héroe derrotando al villano de turno, nos darán siempre la misma historia pero con otros personajes. Así que lo dicho, no es perfecta, tiene cosas que mejorar, pero el atrevimiento valió la pena.